Muy buenas tardes, estimados amigos televidentes de Radio TV Noticias HJB. El día de hoy nos acompaña en vivo y en directo nada más y nada menos que el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un catedrático universitario, una persona que conoce con absoluta profundidad la temática jurídica y también la temática social. Doctor, bienvenido a Radio TV Noticias, y también le vamos a hacer llegar esta grabación a la licenciada Laura Franco, quien está en estos momentos en la gobernación del Guayas, observando cómo se van desarrollando estos días que han sido prácticamente agotadores y que obviamente la ciudadanía está a la expectativa. La situación del crimen organizado en este país prácticamente ha tomado otro cariz. Las Fuerzas Armadas están en las calles, se habla de la presencia de militares extranjeros, puede ser, dicen, de la Policía Federal de Brasil, Argentina, y también a voz en cuello se habla de la presencia de militares norteamericanos. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es su apreciación luego de haber hecho esta presentación, digamos así, un poco somera? Por favor, bienvenido. Muchas gracias, don Hugo. Seamos muy objetivos en el análisis. Ecuador cerró, estamos apenas en enero del año 2024, y a diciembre Ecuador cerró con una tasa de muertes violentas de 46 muertes violentas por 100.000 habitantes. Comparativamente, fin de año e inicio de este año, hubo alrededor de 50 muertes violentas. Así es. Versus el año anterior, que hubo aproximadamente 20. Y hay que mirar con mucha seriedad el incremento exponencial del nivel de violencias y de muertes. Ese crecimiento se ha ido incrementando y subiendo. Si nosotros miramos comparativamente Colombia y México, en Colombia y México las muertes violentas por 100.000 habitantes bordean entre 20 y 22 muertes violentas. Claro. Hay que destacar qué significa eso, que no se han incrementado, que no han aumentado. Lamentablemente para Ecuador el crecimiento exponencial es terriblemente alto. El nivel de inseguridad, mire, no por producir nosotros en el comentario ninguna alarma, pero la realidad es que el Ecuador está viviendo bajo una suerte de estado de sitio, y ante eso la gran pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado? Correcto. Si nosotros miramos estados como el de Haití, Haití está sometido a una suerte ya no de guerra interna, sino de un dominio total de grupos terroristas, de grupos paramilitares, que tienen a Haití en un estado no solo de pobreza, sino de muertes y de violencia, donde ya el Estado no puede hacer más. Y Haití clama por ayuda internacional. Salvador, hasta hace algunos años, más allá que a algunos les gusta o no Bukele, pero la realidad es que hace 4 años... Le ha plantado cara al crimen organizado. Hace 4 años El Salvador tenía un poco más de 100 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y en el último año Ecuador cierra, hay que tener esta cifra con mucho cuidado, en un rango similar al de Canadá, 2.3, 2.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. No les gusta mucho, pero en Ecuador la eficiencia operativa no solo es una cuestión de decisión política, sino que haya mandos operativos en el ámbito militar y policial que hayan sido eficientes. Porque más allá de que la cárcel de El Salvador, que se cuestiona, a la cárcel enorme, que tiene una capacidad para 50.000 y hoy tiene 12.500 aproximadamente, pero se respira en El Salvador el decrecimiento de la violencia, trae aparejada una suerte de tranquilidad, de alguna manera tranquilidad ciudadana. Ahora, el caso nuestro, la presencia de organizaciones criminales asociadas al tema del narcotráfico ha hecho que se piense con realidad en una suerte de narcoterrorismo, porque esta delincuencia armada que irrumpe, que mata policías, guías penitenciarios, poblaciones y defensas, en el último año son alrededor de 300
niños y jóvenes Así muertos es, víctimas en estos actos de colaterales. violencia. Sí, es terrible. Hay los llamados santuarios, son zonas ya identificadas que están en Durán, están en el sector de la 8, en Guayaquil, Monte Sinaí, Monte Socio Sinaí. Vivienda. Agréguele usted, es decir, hay una serie de llamados santuarios donde no puede ingresar la Fuerza Policía Nacional. Ahora bien, ante esta situación, hay dos decretos del presidente Noboa que van de la mano, el 110 de la semana próxima anterior y el 111. En el 111 se cambia la estrategia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, eran o actuaban en calidad de fuerzas auxiliares de la policía. Eso hay que tenerlo muy en consideración. No eran protagonistas, mejor dicho. No, yo en lo personal incluso decía que, de acuerdo con el 158 de la Constitución, las Fuerzas Armadas del Ecuador, para precautelar la soberanía frente a la presencia de un enemigo interno, el narcoterrorismo, estaba facultada, y yo diría, le agregaría, estaba obligada a intervenir. Pero ya desde diciembre del año 2023 está aprobado en segundo debate. Esta enmienda al artículo 158 tiene que ser materia de una consulta popular, es decir, ya ni siquiera habría esa suerte de explicación por qué no intervenir. Yo sostenía que podían intervenir ante un conflicto como este. El presidente Noboa lo que ha hecho es que ha reconocido la calidad de un conflicto interno armado, como él dice, no internacional. Sí, no estamos en confrontación con ningún enemigo externo, como pudo pasar en su momento, por ejemplo, en la confrontación con Perú. No, hay un enemigo interno. Ese enemigo interno tiene un arsenal de armas, porque recordemos, cuando se habla de cifras de delincuencia organizada, se piensa que entre el grupo de los choneros y de los lagartos, o los lobos, cuyos líderes Fito y Colón Pico se han fugado de las cárceles ecuatorianas. Se calcula que entre estos dos grupos tienen alrededor de 20.000 efectivos, con un arsenal de armas, ejército de prácticamente. asalto, así es, armas de alto y corto alcance, ametralladoras, etcétera, tacos dinamitas. Y más que permisividad del Estado, la impotencia del Estado ecuatoriano, incluso en el manejo del sistema carcelario, que ese es un tema que cuando haya el proceso de pacificación de las cárceles tendrá que empezarse. Pero, ¿qué es lo que reveló? Las últimas fugas vinieron a ratificar lo que ya había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año 2022. Y ya le dijo al Estado ecuatoriano hace 2 años, la cárcel ecuatoriana está autogobernada. ¿Qué significa? Que el gobierno interno lo tenían las organizaciones criminales, que vivían de la extorsión, que vivían del secuestro, organizaciones mandaban desde dentro hacia afuera de la cárcel. Así es. Es decir, a ver, y siempre quedó la inquietud, ¿por qué no se neutralizaba la comunicación vía telefónica? Sí hay inhibidores de señales. Por supuesto. Pero esos grupos de delincuencia organizada han estado manejando la cárcel y hoy han fugado los 2 principales líderes, pero hay otros. Entre otros, porque hubo la última fuga casi de 50 personas. Así es, y hay otras organizaciones. Entonces, porque mientras se haga lo que se está haciendo, y no es que está mal, pero veamos, primero, ante la toma de las cárceles, porque la delincuencia organizada, cuando vienen los decretos del Ejecutivo, le da una respuesta violenta como para decir al Estado, oiga señor Estado, nosotros tenemos el control, porque hubo los coches bomba, el secuestro de personal que trabajaba para TC Televisión, muertes a personas civiles, muerte a policías, muerte a guías penitenciarios, es decir, un caos total, donde la delincuencia organizada narcoterrorista le estaba diciendo al Estado, nosotros tenemos el control. Pues bien, en este momento, el control operativo, cuando se declara un estado de confrontación
es una suerte de guerra interna. Claro, El claro. enemigo está aquí. Claro, claro. Y se reconoce el conflicto interno armado, nacional. Y ahí puede discutirse por qué se le reconoció la condición de grupos Terroristas. armados, no, perdón, con la calidad de beligerantes. Miren, la verdad es que si no se los declaraba beligerantes, había la dificultad de reconocer que había una confrontación armada. Sería como mirar a otro lado y no darse Así cuenta es. de la realidad. Beligerantes están en confrontación. Claro, claro. Y además que las convenciones de Ginebra y sus protocolos datan de hace 50 años. Eran A otras ver, realidades. Eran otras realidades. Y lo que propenden los convenios de Ginebra es también a proteger a la sociedad civil que no es beligerante, que no está en confrontación, y en el caso de los grupos llamados beligerantes, armados, no estatales, pues tienen que, por esta razón del derecho penal humanitario, por ejemplo, a no ser ejecutados o rematados, si están heridos, a ser socorridos. Porque en esto he escuchado incluso comentarios de personas que han dicho, ¿por qué cuando ingresa, que no fue el ejército, fue la policía, a rescatar a las personas de TC Televisión que estaban secuestradas, y alguien llegó a decir con algo como esto? ¿Por qué el ejército, perdón, la policía que ingresa, no los abatió y no los mató? Y hay una persona que le escuché decir, Otto Sonnenholder, el vicepresidente, él dijo algo, es que no hubo una confrontación. Y por lo que se sabe, muchachos jóvenes, había que investigar de dónde fueron reclutados, y sobre eso hay que tener cuidado. Dos menores de edad, tengo entendido. Dos menores de edad, y se dice que muchos de ellos son drogadependientes. Hay que tener cuidado para tratar de investigar quiénes los reclutaron, y cuidado vayan a ser ejecutados dentro de la cárcel. Ahora, claro, es delicado el tema. Ahora bien, mire, el presidente Noboa, que en definitiva, de acuerdo con el 147 de la Constitución, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Sí, Eso comandante en jefe. Ahora, aquí un tema también a tomar en consideración. El presidente Noboa, por el servicio de inteligencia, que si lo hay en Ecuador, identifica a 21 o 22 grupos y dice, estos son terroristas. Ya. Que es lo que puede traer, cuidado, falsos positivos. Porque hoy hay más de 1000 presos, ¿ya?, en estos operativos, de los cuales un 10% se dice que serían terroristas. Pero cuidado, porque la Constitución dispone como una de las garantías ser juzgado por un acto delictivo. Entonces, eso se llama derecho penal de acto. Pero el solo hecho de etiquetarlos como terroristas, de etiquetarlos, si no están haciendo nada, diferente si los encuentran con armas, claro, si están delinquiendo, digamos. Exacto, porque allí tendría razón de ser el etiquetamiento. El cuidado de esos falsos positivos, y es muy complejo el tema, quién va a calificar a más de 1000 personas como terroristas. No es sencillo. ¿A dónde los va a poner? Ahora, en este tema de la población carcelaria ecuatoriana y la sobrepoblación, para hablar con propiedad, en este momento la cárcel ecuatoriana tiene aproximadamente 31.000 presos, de los cuales más o menos la sobrepoblación es el 10%, 3.000 aproximadamente. Ahora, Colombia no está aceptando una repatriación masiva. Así es, ya lo dijeron de manera diplomática. ¿Por qué razón? De manera oficial. Porque hay acuerdos de repatriación que tienen que ser calificados caso a caso. Entonces, diferente será el caso de que Colombia tenga algunos que tenga que purgar una condena allí. En los otros casos también la persona tiene que expresar la conformidad para ser repatriado. Entonces, no es automático. Ya es un proceso eso. Entonces, sí. No es fácil. No es fácil, pero a ver, ¿qué pasa si en Ecuador hay aproximadamente 5.000 personas que están por delitos por primera ocasión que no pasan de 5 años? Ya. Yo he propuesto y he publicado en el año 2022 algunos de mis libros que podría el Ejecutivo, en este caso el presidente Noboa, indultarlos porque se trata de delincuentes primarios.
¿ya?, cuya pena no pase de 5 años. Y también hay alrededor de 4.000 presos que están por no poder pagar alimentos. Claro, en el fondo allí se está criminalizando la pobreza, uh-huh, que podrían también ser indultados. ¿Y qué hacer? Bueno, en esta línea, porque una de las propuestas del gobierno es apoyar posibilidades de trabajo. claro. Propóngale a la empresa privada que les dé trabajo a cambio de incentivos tributarios. Uh-huh. Porque se trata de personas que están en calidad de delincuentes primarios. Y los otros son No padres son de familia delincuentes que no de pueden altísima pagar. peligrosidad, Así digamos. es. Ya. Además de los enfermos en fase terminal. Con eso Claro. tendría solucionado el tema del hacinamiento carcelario. El problema ya no va a estar tanto en el hacinamiento, sino en el control que tienen las organizaciones criminales dentro de la cárcel. ¿Cómo es posible que se haya volado? Ya no sabemos de qué manera. Bueno, sabemos que la policía hizo explotar un artefacto que estaba en el techo de la cárcel La Roca, septiembre de 2023. Y ha pasado algunos meses y no se puede reponer un techo que cuesta aproximadamente 90.000 o 100.000 dólares. Parece que allí fue una cuestión deliberada, que no se reponga el techo, porque de esa manera no podían ir algunas personas como Fito, que tenían que ir a La Roca, consiguen que sean devueltos a su pabellón, a su suite, y cuando la situación se pone un poco caliente, deciden fugarse él y otros más de la cárcel. Claro. Ahora, hay dos temas. El uno, la organización dentro de las cárceles hizo que hubiera, me parece que más de 100 guías penitenciarios retenidos. Retenidos, así es. Hoy, en la cárcel de Turi, que es una cárcel muy dura, en la de Ambato, en la de Machala, en la de Esmeralda, también en la de Loja, ha sido retomado el control. Porque, recordemos, el cambio con el decreto 111 es que el control hoy lo tiene el ejército. Sí. Se invierte, y la policía es una fuerza coadyuvante o auxiliar. Y un tema interesante en esta propuesta que usted comenzó, don Hugo, expresando que habría el interés incluso de policía de Brasil, de grupos especializados, que ellos tienen una especialidad en el enfrentamiento contra las favelas brasileñas, que son grupos armados narcoterroristas sumamente muy duros, fuertes, así es. Y ellos tienen una experiencia que podría servir. A ver, la gran inquietud sigue siendo, porque la discusión, la presencia de fuerzas militares en el Ecuador. A ver, en el año 2008, con la Constitución de Montecristi, el artículo 5, que además declara, como es cierto, que el Ecuador es un territorio de paz y que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Ya. Eso es, se prohíbe ceder bases militares nacionales, etc. Pues bien, que en el fondo, a ver, en Manta, porque existía un convenio, la base, pero la base, había ciudadanos norteamericanos en una base militar ecuatoriana. Era una central de inteligencia, donde en principio no tendría que estar ni siquiera los servidores armados, pero era una central de inteligencia básicamente para monitorear el tema del narcotráfico. Y probablemente, con la tecnología que tenían, conocer el tema de la guerrilla colombiana. Es posible que sí, claro, aunque oficialmente se decía que era por el narcotráfico. Pero hoy hay 2 aviones Orión, ¿ya?, de Estados Unidos, que están en suelo ecuatoriano, que hacen un gran trabajo, porque son centrales de inteligencia. Con altísima tecnología. Y con alta eficiencia operativa, donde para no perder la soberanía, también hay servidores policiales ecuatorianos, claro, allí, pero con la tecnología que proporcionan estos aviones inteligentes. ¿Cuál es la idea? Y aquí hay que recordar, tomar lo último. En octubre del año 2023, todavía en las postrimerías del gobierno del presidente Lazo, se suscribe un convenio de cooperación con el embajador Fitzpatrick de Estados Unidos, que permitiría o permite la presencia de asesoramiento en inteligencia, la posibilidad de la presencia de personal militar también en tierra ecuatoriana,
O sea, y ese convenio está vigente. Está vigente, entregar logística, armamento, ahora incluso se está haciendo efectivo un convenio de cambio de armamento viejo o antiguo que no sirve con armamento que sí sirva, pero esas son propuestas de cooperación internacional. También Argentina ha dicho que si es necesario podría haber un contingente militar con alta preparación en este tema. Ahora bien, partamos de una idea. Primero, ¿Ecuador vive o no un conflicto interno armado? Por supuesto que sí, es una realidad. La realidad está en el incremento de las muertes violentas. Por supuesto. Sí. Dos, ¿necesita o no la cooperación internacional? Por supuesto que sí. La cooperación puede venir del ámbito económico, o sea, porque hay otras cooperaciones que todavía no se han utilizado, como las que propuso el año anterior la Comunidad Económica Europea, que ofreció incluso dar apoyo logístico con lanchas, etcétera, para el poder monitorear, si no tiene recursos la Marina del Ecuador, proporcionarle gratuitamente embarcaciones para hacerlo. Ahora, en el acuerdo de cooperación que ya está firmado y que debe estar seguramente para ratificación de la Asamblea, de la Corte Constitucional, pues ahí están las herramientas y es un acuerdo de cooperación. O sea, no es que se pierde la soberanía ni nada por el estilo. No. El control lo va a seguir manteniendo la Fuerza Armada Ecuatoriana. En cooperación con la policía y sería en cooperación con estas fuerzas militares extranjeras. A ver, la Asamblea Nacional antiguamente, hasta la Constitución del año 1978, tenía que aprobar la presencia de, por ejemplo, de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Pero la Constitución de hoy no requiere que la Asamblea apruebe la presencia. ¿No? Es que no haya bases militares, que es otra cosa. Pero es que no se van a instalar bases militares. Es una fuerza de cooperación. Ahora, parece ser que la idea es que la Corte Constitucional, ejerciendo el control de constitucionalidad, de su ratificación o le ponga el visto bueno, lo cual no es malo. Pero, insisto, el estado actual de cosas demanda, por supuesto que sí, legitima totalmente. Ahora, lo que sí se señala es que deben estar determinados los fines, o sea, tiene que haber un los plan, roles específicos que tienen que desarrollar. Tiene que haber un plan de inteligencia diseñado por la inteligencia ecuatoriana, que sí la hay. La cooperación, ¿en qué rubro va a venir? Entrenamiento, preparación, presencia física, entrega incluso de armas, tanquetas y tecnología que no la tenemos. No es que no hay personas con capacidad o con inteligencia, sí, pero de pronto nos están faltando los equipos que pueden ser proporcionados en esta cooperación internacional. O sea, los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser delimitados y olvidarnos por un momento, aquí no se está renunciando a la soberanía del Ecuador. Es un estado de necesidad. En este tema de la cooperación hay diferentes tipos de cooperación. Una como esta posible. En otros momentos hay la cooperación que deviene en Naciones Unidas, que lamentablemente no consigue resultados porque los cascos azules estuvieron en Haití y funcionó para nada. Y el otro tema es cuando se habla de una legítima defensa de terceros, donde hay la intervención de fuerzas militares de países extranjeros amigos que quieren cooperar. Ellos no van a venir a mandar nada aquí. Porque va a ser una fuerza de cooperación de países amigos, digamos. Un amigo tienes un problema, el otro yo te ayudo. Así es como lo puede hacer también la policía brasileña. De suerte que don Hugo concluyo indicando que no hay ninguna renuncia de soberanía. Correcto. El Estado demanda una atención urgente. Debe concluirse el proceso ya de retomar el control de la cárcel, porque la cárcel de Guayaquil, que es la cárcel más grande, me parece que hay como 14.000 en total, todavía no se toma el control. Tienen que haber inhibidores de señales, tienen que ponerse teléfonos monederos. Así es, los líderes que se puedan identificar pueden ser recluidos en la cárcel La Roca, pero el proceso de pacificación dentro de la cárcel es un imperativo.
Claro, y empieza con qué? Con la toma de posesión de las cárceles por parte del ejército ecuatoriano, que en este momento lidera el tema de la seguridad interna. La declaratoria del presidente fue correcta y la cooperación internacional es bienvenida. De suerte que aquí no hay que hacer ningún cuestionamiento al tema de la seguridad o soberanía ecuatoriana. Muy bien, doctor, le agradecemos su participación, siempre es interesante escuchar sus opiniones sobre temas tan álgidos en los que prácticamente todo el pueblo ecuatoriano está ávido que cuanto antes volvamos a la normalidad. Muchas gracias, doctor. A usted, don Hugo.